Hola, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta a esta serie introductoria de Unity. Este es el segundo episodio, por lo que si no has visto el primero, te lo recomiendo, ya que ahí explico cómo instalar Unity, cómo crear proyectos y doy un recorrido rápido sobre su interfaz. En este nuevo capítulo veremos lo básico de C Sharp, cómo lo son variables y clases, mientras crearemos nuestro primer script. Veremos la forma de imprimir mensajes en la consola y crearemos texto en nuestra escena. Bueno, antes de empezar a programar en un script, hay que entender lo que es un script, ya que estos son una parte importante del desarrollo dentro de Unity. Esencialmente un script es un pedazo de código que escribimos para darle a un objeto un comportamiento en específico. Ya puede ser moverse, saltar, correr o incluso comunicarse con otros objetos. Para poder crear uno, tendremos que dirigirnos a la ventana de Project. Aquí vamos a dar clic derecho. Nos saldrán distintas opciones, pero tendremos que dirigirnos a la parte de Create. Después, a la parte de C Sharp Script. Al crearlo, nos dará la opción de darle un nombre. Esto es importante, puesto que si lo cambiamos más adelante, puede traer problemas al ejecutarlo. Por eso se le tiene que dar un nombre definitivo. En este caso vamos a darle My First Script. Creado, podemos darle doble clic y se nos abrirá nuestro editor de código. En este caso sería Visual Studio, pero también puede ser Visual Studio Code, Atom o cualquiera que tú quieras. Únicamente se tienen que especificar en el menú de preferencias aquí arriba, en la parte de Edit, y hasta abajo tendremos la parte de preferencias. Aquí podemos ver que se puede configurar nuestro editor de código. Una vez que está abierto, podemos ver que ya hay texto por defecto. Este mismo está escrito para que ya comencemos a trabajar con Unity. Sin embargo, antes de empezar a escribir código, vamos a ver parte por parte todo lo que viene aquí para entender cómo funciona. Si vamos de arriba hacia abajo, primeramente veremos un bloque de 3 líneas. Estas comenzarán con la palabra using y son conocidas como namespaces. Básicamente, cada una de estas líneas nos da acceso a diferentes series de herramientas que se pueden usar a lo largo de este código. De entre estas tres, la única que se está haciendo uso en este momento sería Unity Engine, pero normalmente se incluyen las otras dos porque son bastante utilizadas. Ahora, en la parte de abajo vendrá otro bloque, que da comienzo aquí y termina hasta acá. Todo esto es la definición de una clase. Una clase es una estructura en la que se pueden declarar diferentes atributos o comportamientos. Piensa las clases como objetos. Los objetos tienen características que los definen, al igual que contienen diferentes acciones. En las clases podemos agregar diferentes atributos y comportamientos. Por ejemplo, podremos tener atributos que puedan describir el color de una carta, su valor o el palo al que pertenecen. En cuanto a los comportamientos, podemos definir acciones como apostar, pasar o retirarse. Volviendo a la sintaxis de la clase, esta comenzará con la palabra public, seguido de class y del nombre que anteriormente le dimos al archivo, o como se le conoce un identificador. Al igual que antes, si modificamos este identificador, pueden surgir problemas, especialmente a la hora de correr el juego. De ahí la importancia de escoger un nombre definitivo en su creación. Adelante tendremos dos puntos y la palabra monobehavior. En pocas palabras, lo que esto nos quiere decir es que justamente esta clase, MyFirstScript, hereda comportamientos de esta otra clase, ya creada previamente. Y es que MonoBehavior es una clase nativa de Unity que nos da funciones para trabajar con el motor. Justamente para tener acceso a MonoBehavior, se tiene que hacer uso de Unity Engine. En la siguiente línea estará una llave de apertura que especifica el cuerpo de nuestra clase y es donde estaremos escribiendo todo nuestro código. Asimismo,
Esta llave siempre debe venir acompañada de otra, pero de cierre, que en este caso se encuentra hasta acá. Lo primero que nos encontremos dentro del cuerpo serán dos diagonales juntas y texto. Esto es lo que se conoce como un comentario, y su único trabajo es poder dejar un mensaje en el código, ya sea para otra persona o para ti mismo. Básicamente, los comentarios no afectan en nada el funcionamiento del script. Pero lo que sí tiene funcionamiento es lo que viene abajo, lo que dice void start y void update. Ambas son funciones y vendrían a ser las secciones de nuestra clase. Las dos comienzan con void, después su identificador y al final unos paréntesis o los argumentos. Esta última parte sería los requisitos para que funcione. En este caso, como no necesita, se encuentra vacío. Asimismo, ambas requieren llaves de apertura y de cierre para indicar su comienzo y final. Sin embargo, hay algo importante a considerar. Estas dos son dadas por monobehavior y tienen un comportamiento establecido. La primera, void start, ejecutará todo lo que escribamos dentro de ella una vez y al principio del juego. En cambio, void update lo hará una y otra vez mientras estemos corriendo el juego y hasta que se pare su ejecución. Algo importante de saber es que cada vez que creemos un script vendrá por defecto una clase definida. En el capítulo anterior hablé un poco de la ventana consola y cómo iba a ser una herramienta importante. Bueno, pues en esta podemos recibir muchos tipos de mensajes, pero también alertas del propio motor que pueden indicar errores o advertencias. Usualmente describen la situación para que nosotros nos encarguemos de arreglarla. También nosotros podemos hacer uso de esta para imprimir los mensajes que queramos, ya puedan ser palabras o números. En este momento vamos a imprimir nuestro primer mensaje haciendo uso del script que anteriormente creamos. Una vez en el editor, solamente debemos escribir dentro de la función star debug.log. Abrimos paréntesis y con comillas escribiremos nuestro primer mensaje. Al final de esta línea debemos colocar un punto y coma, que indica el final de una instrucción. Es importante que cada vez que escribamos una línea de código, coloquemos el punto y coma. Antes de dirigirnos a Unity, tendremos que guardar los cambios hechos. Esto se puede hacer con la combinación de teclas Control S, Control Shift y S, o podemos ir a la parte de archivo y aquí nos dará la opción de guardar. Aunque antes de probarlo tendremos que crear un objeto y añadirle nuestro script, ya que si no lo añadimos a un objeto que esté en nuestra escena, no será ejecutado. La forma de crear un objeto es dirigirnos a la parte de jerarquía y dar clic derecho. Aquí nos saldrán varias opciones que vienen con añadidos especiales. Sin embargo, simplemente escogeremos uno vacío. Ahora simplemente tendremos que arrastrar nuestro script al objeto y podremos ejecutarlo. Ya funcionando, nuestro mensaje será impreso en la ventana de consola. Ya hemos hablado de que las funciones son las acciones de las clases, pero ahora falta explicar sobre lo que son las variables. Las variables vendrían a ser contenedores para datos, es decir, cajas para valores. Estos valores pueden ser desde números hasta palabras y nos ayudan a definir parámetros que podrían cambiar. Por ejemplo, con una variable podemos declarar qué cartas tiene un jugador o incluso cuántas fichas se tiene. Además, una variable nos permite actualizar su valor fácilmente. En C Sharp existen varios tipos de variables. Cada una especifica el tipo de valor que pueden almacenar. Estas van desde int, float, char, string y bool. Las primeras dos únicamente almacenan números, aunque su diferencia es que int solamente almacena números enteros, mientras que float puede guardar números con decimales. En cuanto a char almacena caracteres que pueden ser cualquier letra o signo.
String se encarga de almacenar palabras y oraciones enteras. Y finalmente, bool almacena falso o verdadero. Para crear una variable se tiene que escribir el tipo de variable seguido de un identificador. Y aquí podremos terminar con un punto y coma. Pero también se puede inicializar la variable, es decir, darle un valor inicial con el signo de igual más el valor que se quiera dar. Muy bien, ya vimos cómo imprimir mensajes en la consola y cómo crear variables. Ahora vamos a intentar imprimir las cartas de una baraja en la consola, pero haciendo uso de variables. Por el momento nos vamos a limitar a solamente un palo. Primeramente vamos a crear las variables necesarias para guardar todas las cartas. Podemos escribirlas en una simple línea o en varias, aunque para poder inicializarlas se necesitarán hacer varias líneas. Cada una necesitará tener un nombre distinto para que no surjan problemas. Empezaremos por las de corazones, que tendrá el nombre CA, donde C es corazón y A pues la carta. Después será C2, que igualmente la C será por corazón, pero esta vez con la carta 2. Podemos ir dando los valores que contendrán o podemos hacerlo hasta el final, pero lo importante es ir escribiendo hasta llegar a la carta más alta, que sería la K. Una vez con todas las variables, para imprimir cualquiera de las cartas, tenemos que reemplazar nuestro mensaje en la función debug.log por cualquiera de los nombres que anteriormente creamos. De hecho, podemos imprimir varias al mismo tiempo si repetimos la función debug.log. Una vez más, guardamos los cambios que hemos realizado y nos dirigimos a Unity. Al correr el proyecto veremos que se imprimen todas las cartas que hemos indicado. Sin embargo, el mayor problema con este script es que toda esta serie de variables se encuentran dispersas a pesar de ser del mismo tipo y que pertenecen a un grupo. Aquí es donde entrarían las listas, que son una estructura que ayudan a agrupar todos estos datos en uno solo. En resumidas cuentas, una lista es como una variable que puede almacenar varios datos de forma ordenada, aunque su principal característica es que se tiene que especificar de qué tipo van a ser. Para añadir una lista a nuestro código, debemos asegurarnos de que en la parte de namespaces se encuentre system.collection.generic. Lo siguiente será escribir en esta parte list junto con los signos de mayor y menor. Dentro de estos tendremos que especificar el tipo de variable que va a almacenar, en este caso string. Luego tendremos que darle un nombre y finalmente tendremos que inicializarla. A diferencia de las variables que solamente tenemos que indicar el valor que almacenará, la lista se hace a través de un signo de igual, new list, se abre paréntesis, escribe, aquí ya el autocompletado ya me ayudó, y al final tendremos que añadir paréntesis. Esto nos dará una lista de strings completamente vacía, por lo que para poder llenarla tendremos que colocarles corchetes al final e indicar los valores separados por comas. En este caso tenemos dos valores. Otra forma de añadir datos a la lista sería a través del método .add. Escribimos el nombre de nuestra lista, .add, abrimos paréntesis y dentro de estos paréntesis añadiremos el valor que queremos. Por ejemplo, puede ser C3 y al final de la lista, una vez que corra el juego, tendremos tanto CA, C2 y C3. Ya que nosotros nos queremos deshacer de todas estas variables, podemos eliminarlas y escribirlas directamente en la lista.
Ahora que la lista ya tiene todos los datos, para poder acceder a estos se tiene que escribir el nombre de la lista junto con corchetes, especificando qué posición. El primer valor siempre empezará desde el número 0, por lo que si queremos acceder a las será 0. Justo de esta forma podremos imprimir en la consola. Añadimos la instrucción de antes y en los paréntesis dejaremos esta instrucción. Pero para evitar escribir una y otra vez debug.log, podemos imprimir todos los valores de la lista ocupando lo que se conoce como un ciclo for each, lo cual es una instrucción que nos ayuda a recordar todos los valores de nuestra lista. Podemos empezar con for each, paréntesis. Dentro tendremos que escribir var, car, in y el nombre de nuestra lista. Abrimos nuestras llaves y aquí tendremos que escribir debug.log y dentro car. Esencialmente lo que esto hace es que toma el primer valor de la lista y lo guarda en car. Entonces ejecuta todo lo que está en las llaves y en lugar de continuar repite el proceso, solamente que esta vez con el segundo valor de la lista y hasta llegar al último. Al volver a Unity, si corremos el proyecto, veremos que se imprimen todos los valores de la lista. La última actividad de este capítulo será crear texto en nuestra escena actual. Esto es bastante sencillo ya que Unity nos da por defecto opciones para añadir texto sin mayor problema. Incluso podemos modificar el tamaño y aspecto del mismo. Igual que antes, se tendrá que dar clic derecho en la jerarquía, pero ahora nos dirigiremos a la parte UI y en la segunda opción tendremos texto. Al crearlo nos saldrá una ventana que nos ayudará a importar elementos a nuestro proyecto. Simplemente le damos clic en este botón y empezará a importarlos. Una vez que termine podremos cerrar la ventana sin mayor problema. Y ahora veremos que tendremos dos nuevos objetos en nuestra jerarquía, que sería Canvas y Text. Si le damos clic a Text, veremos en el inspector un recuadro que dice New Text, que es el texto que se mostrará, y abajo tendremos las diferentes opciones de formato. Para ver cómo se presenta, podemos correr el juego, aunque tendremos que asegurarnos que su posición aquí arriba sea 0, 0. Y aquí está nuestro texto. Podemos jugar un poco con las opciones que vienen aquí, pero ahora nos vamos a centrar en modificarlo mediante código. Regresando a Visual Studio, en la parte de namespaces tendremos que añadir tmpro. A continuación, crearemos una referencia a nuestro texto recién creado, escribiendo public text mesh pro yugi y un identificador. Con la referencia nos podremos ir a void update a modificar el texto. Esto se hace llamando al identificador más un punto y nos dará acceso a sus atributos. El que nos interesa sería text. Para modificar el atributo tendremos que escribir el signo de igual más el mensaje. Podemos ocupar la lista para asignarle cualquiera de las cartas que querramos. Por ejemplo, podemos darle el de la posición 5, por ejemplo, el cual sería C6 y guardamos todos los cambios hechos. La razón por la que escribí en void update es porque si quisiéramos actualizar nuestro texto a la mitad de la ejecución, no se podría hacer si lo colocamos en start. Una vez más, nos tendremos que dirigir al proyecto y antes de iniciar, tendremos que irnos al objeto que tiene nuestro script y veremos un recuadro, el cual dice none. Aquí tendremos que asignarle el texto que se va a modificar. En este caso sería este.
Y lo que tendremos que hacer para asignarlo sería arrastrar hasta este recuadro. Y ya estaría asignado. Al empezar el proyecto, podremos ver nuestro mensaje. Pero nosotros queremos que cambie durante la ejecución. Para esto, nuevamente tendremos que dirigirnos al código. Aquí una vez más creamos una variable, solamente que antes de escribir el tipo, abrimos unos corchetes y escribimos serialize field. Esto nos dará acceso a la variable desde el inspector de Unity. Seguimos con la variable y ahora le podemos asignar cualquier posición de la lista a la variable y se mostrará en la pantalla. Ahora simplemente colocamos nuestra variable en update y nos dirigimos a Unity. Aquí podemos ver en el objeto que tiene nuestro script un campo con el nombre de nuestra variable. Aquí la podemos modificar y escribir lo que queramos y automáticamente se mostrará en pantalla. Lo corremos y dado que tiene el número 0, muestra el as. Modificamos a 5 y cambia a 6 y así continuamente. Aunque ten cuidado, ya que si sobrepasamos el tamaño de la lista, nos soltará un error. Por ejemplo, si pongo el número 15, aquí ya nos estaría dando errores, ya que no hay una posición 15 en la lista, entonces no hay valor que asignarle al texto. Y con esto podemos dar por finalizado este capítulo. En los siguientes episodios comenzaremos con nuevos elementos que nos servirán para seguir construyendo nuestro juego de póker.